Ya regresamos, muchísimas gracias por continuar en este espacio informativo de fin de semana y qué gusto me da poder platicar esta mañana con Santiago Roel, presidente de la organización Semáforo Delictivo. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué nos puedes decir sobre los resultados del tercer trimestre del 2017 del Semáforo Delictivo? Mira, pues a grandes rasgos, muy malas noticias. Se confirma lo que habíamos pronosticado en el primer trimestre y se confirmó. Este va a ser el peor año de la historia reciente de México en materia de seguridad. Nos suben todos los delitos a niveles superiores a los del 2011, que fue el peor año en la historia reciente de México. Por darte algunos datos, no quiero aburrir a tu auditorio, pero vamos a cerrar el año con más de 24,000 homicidios, de los cuales el 73%, o sea, un poquito más de 7 de cada 10 homicidios, pues son ejecuciones de crimen organizado. Sí. Y esto es muy preocupante, ¿no? Entonces, es el gran fracaso de la estrategia de seguridad de esta administración, que es muy parecida a la misma estrategia de la administración anterior. Todo esto nos viene desde el año 2008, cuando entra el Plan Mérida y se nos desborda la inseguridad en México. Santiago, tengo entendido que el semáforo es un proyecto social ciudadano. ¿Qué es lo que opina la gente al respecto? O sea, ¿cuál es la percepción de las personas en este tema? Mira, alrededor del 80% opina que ha empeorado la seguridad en México y el 88% opina muy mal sobre el compromiso del presidente en este tema. Y en el caso de la seguridad, de cuando salen a las calles, ¿qué es lo que nos puedes comentar? Bueno, pues ahí está nuestra encuesta en la página, pero es una sensación. Han tenido que cambiar sus hábitos, obviamente, cuidarse, cuando van a un cajero, cuando salen a la calle, cuando usan el transporte público, en fin, nos modifica la vida. Pero mira, hay algo más grave que esto. Sí. Nos preocupa que gran parte de la población en México no esté enterada o no perciba que estamos en guerra y que vamos en guerra más de 10 años. Y es una guerra que cada vez se pone peor, que no resuelve nada. Es una guerra ajena a los intereses de México. Es una guerra en la que nos metió Estados Unidos con el infame Plan Mérida. Y pues es muy preocupante esto, ¿no? Porque necesitamos terminar esta guerra, necesitamos finalizar esta guerra. No es nuestra, no nos da ningún beneficio. Nos suben consumos de droga, nos suben obviamente la violencia extrema y la corrupción extrema. Para mí este es el punto toral. Y nos preocupa mucho el silencio de muchas autoridades, de la autoridad, de los partidos políticos, incluso de los empresarios en este tema, ¿no? Hay que terminar sí. esta guerra no es nuestra y no nos beneficia. Hablabas del Plan Mérida. ¿Nos puedes platicar un poco de este plan y por qué crees que ese sea el motivo del aumento en estos delitos? Sí, mira, el Plan Mérida realmente es un plan de la DEA, de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos. Ya saben, ¿no? A los gringos les encanta echarnos la culpa a nosotros por sus propias adicciones. Sí. Y el Plan DEA se trata de atrapar a algunos capos, extraditarlos, y entonces lo que haces es fragmentar a los grupos de crimen organizado. Claro. Y se crea más violencia, más competencia, van colapsando a la autoridad, y esta es la guerra en la que estamos, ¿no? Entonces se colapsa la autoridad y suben todos los delitos, y hay que regular algunas drogas por el bien de México, para bajar los consumos, para proteger a nuestros jóvenes y para quitarle el dinero a todas estas mafias, que de ahí se nutren gran parte de ellas para hacer su actividad criminal. Este es un tema que con regulación les quitas el mercado a las mafias y por tanto les quita su poder económico. Muchas personas, cuando se habla de la regulación de las drogas, hablan de que México
no tiene una cultura para aceptar este tipo de decisiones, como podemos verlo en algunos lugares en algunos países de Europa. Sí, mira, es absurdo, ¿no? Sí estamos listos para la guerra, pero no estamos listos para la paz. Es una confusión. La gente cree que no, que actualmente no se venden drogas en la calle. Pues yo les sugeriría que platicaran con sus hijos o salieran a la calle para que vean cómo se venden las drogas por todos lados. Claro. Entonces, la regulación va en ese sentido, ¿no? Para quitarle ese poder a las mafias y para quitarle las drogas a los menores de edad. Ya en los mayores de edad, bueno, pues es otro tema, ¿no? Pero ningún esquema de regulación de drogas, ni tampoco el de prohibición, promueve las drogas. Claro. Bueno, y un tema muy importante, Santiago, es si esta estrategia de la que estamos hablando es factible, porque vivimos en un sistema que es sumamente difícil que cambie. Sí, mira, estamos en algo muy peligroso, más que los números, estamos en un silencio cómodo, cómplice o ignorante. Claro. Nadie habla de este tema, fuera de México Unido contra la Delincuencia y nosotros en Semáforo Delictivo, ni los políticos, ni los partidos políticos, ni los candidatos, ni déjame ponerte lo más grave, bueno, ¿y qué hay con los empresarios? ¿Dónde están? ¿Por qué no están entendiendo y promoviendo este cambio para proteger a nuestros hijos, para acabar con esta guerra? ¿Dónde están las ONGs? Yo no te digo que todo se va a resolver una vez que regulemos las drogas, no, pero le vamos a quitar el dinero a las mafias y ahora sí vamos a poder avanzar en temas de buen gobierno y en temas sociales, en las otras causas de la violencia, digamos, ¿no? ¿Nos platicas un poco sobre este silencio por parte de los empresarios? Pues mira, me preocupa mucho, ¿no? Que los empresarios estén muy callados. Sabemos que el gobierno federal detuvo este tema, estábamos discutiendo el año pasado ya la regulación de la marihuana recreativa y detuvieron todo esto. Otro tema muy interesante, el de la regulación de la amapola con fines médicos para producir medicamentos en lugar de heroína. Y de repente se acabó el tema y es que pues ya estamos en tema electoral. Ok, lo entendemos, los políticos son cobardes, se peinan para donde sopla el viento, pero los empresarios, ¿dónde están? Es muy importante que los empresarios hagan una presión unida, vamos a regular algunas drogas, vamos a terminar esta injerencia absurda de los Estados Unidos en este tema y vamos hacia la paz y vamos hacia el crecimiento económico, la prosperidad, en lugar de la muerte y la destrucción y la sumisión ante Estados Unidos, ¿no? Sí, ahora, por otro lado, también hablábamos de la participación ciudadana, de la desinformación. Sí, mira, sí. Bueno, pues nos han sido bombardeados, hemos sido bombardeados con una estrategia de guerra desde hace muchos años. Obviamente la gente confunde el tema, cree que no estamos hablando que las drogas, o sea, nadie está promoviendo el uso de drogas, por el amor de Dios. Las drogas son de cuidado, claro. Hay que tener, y por lo mismo no deben de estar en manos de las mafias. Hay muchas ideas interesantes de cómo hacer mejor gobierno, cómo hacer resolver esto, pero no van a funcionar si antes no regulamos las drogas como estrategia de reducción de daños, una estrategia de paz para el país. Santiago, además de esa estrategia, ¿qué otras soluciones propone el semáforo delictivo? Mira, nosotros nos hemos dedicado 25 años o más a las estrategias de paz, trabajamos con estados, con alcaldes, con policías, con ciudadanos, con organizaciones. Muy importante, lo que hemos visto que funciona muy bien es mucha información en el tema y enfocarnos a una prevención social. Mucho de la violencia también tiene que ver con cuestiones sociales. En fin, hay muchas cosas que funcionan. El nuevo sistema penal acusatorio hay que afinarlo, pero no está mal. Santiago, para Dime. concluir, ¿de qué manera podemos ver todo el detalle nacional y por estado o participar en las encuestas del semáforo delictivo? Mira, con mucho gusto. Nuestra página es semáforo.mx. Sí. Ahí publicamos el semáforo delictivo nacional cada mes y los semáforos de cada estado donde se ve el detalle del municipio o en la Ciudad de México pues por delegación. Y los invitamos a sumarse a nuestra página en semáforo delictivo, en nuestra página de Facebook. Nuestro Twitter es @semáforodelito.
y ahí nos encantaría que se sumen. Somos muchos, y esta es la idea de que seamos los ciudadanos los que vamos a cambiar esto, ¿no? También tienen una aplicación, ¿no? Sí, tenemos una aplicación para celular gratuita, anónima, que se llama igual Semáforo Delictivo, y tenemos otra aplicación gratuita que se llama Semáforo de Gobierno para calificar los servicios de los gobiernos estatales, municipales o del federal. Muy interesante. Vamos a mejorar a México, sí se puede, hay que salir del derrotismo, pero vamos a tener que hacerlo los ciudadanos con información y participación inteligente. Claro, Santiago, lo más importante, informarnos, opinar y actuar, ¿no? Claro. Pues Santiago Roel, pero sin tomar riesgos. No, claro. Somos ciudadanos y no tampoco debemos de tomar riesgos, pero sí podemos participar presionando a nuestro gobierno a que haga mejor las cosas, tome mejores decisiones y nosotros cuidarnos, ¿no? Hay que participar cuidándonos también. Así es, de la manera en cómo nos unimos ahora que fueron estos sismos, pues también unirnos para cambiar el país. Exactamente, ese espíritu de optimismo. Somos un gran pueblo, somos una gran nación. Claro que pues salimos de esto. Nada más vamos a quitarnos a los gringos de encima, vamos a hablar de los temas como son y claro que salimos de esto. Y vamos a regular drogas por el bien de nuestros hijos. Pues Santiago Roel, presidente de la organización Semáforo Delictivo, muchísimas gracias por haber atendido esta llamada. Un abrazo y gracias a ustedes. Igualmente.